Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las estructuras del mercado, así que en la lección de hoy aprenderemos cómo se mueve el precio en todas y cada una de las temporalidades. En primer lugar, hay que conocer los tipos de estructura. Existen dos, que como veis en pantalla son la tendencia y el cambio de tendencia, y estas tienen dos alternativas. Vamos a comenzar viendo las dos alternativas de tendencia que existen, y como veis en pantalla, tenemos la tendencia alcista. Esta se reconoce por tener una estructura ascendente en el precio, dejando continuamente máximos más altos, marcados en la imagen con las siglas Higher Highs, y también mínimos cada vez más altos, también marcados con sus respectivas siglas en inglés, en este caso Higher Lows. Ahora tenemos el mismo caso, pero a la inversa, la tendencia bajista. Esta está formada por una estructura descendente en el precio, creando continuamente mínimos más bajos, los que podéis ver con las siglas Lower Low, y generando, a su vez, máximos cada vez más bajos, marcados en la imagen con las siglas de Lower Highs. Hay que reconocer que es bastante sencillo identificar una tendencia. Aún así, más adelante en el vídeo veremos ejemplos en gráficos reales para que podáis entrenar el ojo. Ahora entramos en la sección de cambio de tendencia, en la que en primer lugar, como podéis ver en pantalla, tenemos el cambio de tendencia alcista. Para poder tener un cambio de tendencia, en este caso alcista, necesitamos principalmente encontrarnos en una tendencia bajista, que como he explicado anteriormente, es una estructura descendente en el precio, generando mínimos y máximos cada vez más bajos. Pero para identificar este cambio de tendencia, esta se tiene que romper. ¿Y cómo podemos saber si la tendencia se rompe? Pues se rompe cuando el precio decide crear un máximo más alto que el anterior, teniendo seguidamente un movimiento bajista que nos llevará a crear un low más alto que el último, y confirmando el movimiento con un high más alto que el anterior. Ahora seguimos con el cambio de tendencia bajista. Y sí, es obvio que al igual que en la sección de tendencias, en esta también solo existen dos tipos, la alcista y la bajista. Pero volviendo al tema, este cambio de tendencia funciona al contrario que el anterior, es decir, necesitamos en primer lugar una tendencia alcista, que como bien sabéis es una estructura ascendente que nos genera máximos y mínimos cada vez más altos. Ahora bien, ¿qué necesitábamos para ver un cambio de tendencia? Pues es necesaria una ruptura del precio, y en esta ocasión se produce cuando el movimiento nos deja un mínimo más bajo que el anterior, teniendo a continuación un máximo también más bajo, dejando el último sin tocar y confirmando el movimiento con un mínimo rompiendo el anterior, así generando un lower low. Una vez conocemos los tipos de estructura que existen, vamos a pasar a un concepto algo más avanzado, esencial para nuestro planteamiento de posiciones y entendimiento del mercado. Hay que tener en cuenta que el mercado tiene muchísima variedad de temporalidades. Es por eso que en temporalidades altas podemos estar en una tendencia diferente que en temporalidades bajas. Y eso no es más que la estructura externa y la estructura interna. Aquí podemos ver cómo el precio en temporalidades altas está en una clara tendencia alcista, pero cuando reduces el time frame vemos que estamos en una tendencia bajista, es decir, estamos contra tendencia. Hay que tener muy en cuenta las temporalidades altas, ya que son las más importantes y no hay que olvidarse de ellas. A la hora de plantear una posición, siempre debemos estar alineados con las temporalidades altas para que nuestra posición sea de alta probabilidad. Y sí, sé que existen posiciones con muy buenos fundamentos detrás y suficientes para que la posición sea de alta probabilidad y acabe siendo un éxito. Pero este concepto nos enseña que tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde se dirige el mercado y en qué fase nos encontramos tanto en higher time frame como en lower time frame. Ahora vamos a poner en práctica el concepto del vídeo anterior, el Open Low High Close y el Open High Low Close en las estructuras. Como podemos ver, en este caso tenemos un movimiento del precio que representa la baja temporalidad, como podría ser el time frame de una hora, y a la derecha, la vela diaria representando el movimiento. Y veis el proceso. Podéis observar cómo el precio abre y a continuación nos genera el low diario, seguidamente formando la expansión diaria hasta el high, y por último, retrocediendo hasta el close, formando así una representación gráfica de la vela diaria alcista. Y por último, antes de pasar a los ejemplos en gráfico real, tenemos un Open High Low Close y aplicamos la misma narrativa que en la diapositiva anterior. Tenemos la representación del movimiento en la vela diaria y la acción del precio en una temporalidad menor. El movimiento ya lo conocemos. Comienza la apertura del día. Seguidamente, generamos el Daily High o High diario. A continuación, seguimos con la expansión de la vela hasta generar el Low, finalmente retrocediendo hasta el cierre de esta, formando así una representación gráfica de una vela bajista diaria. Bien, continuamos con la sección de ejemplos en gráfico real. Aquí tenemos el gráfico del libra dólar, en timeframe diario, y vemos como tenemos una estructura ascendente en el precio, dejándonos continuamente highs y lows cada vez más altos. Continuamos con el gráfico del dólar yen en diario, y vemos como tiene una clara estructura descendente en el precio, dejándonos highs y lows cada vez más bajos.
Vamos con el gráfico de libra dólar, el cual tiene un claro cambio de tendencia alcista. Si recordáis la explicación, inicialmente necesitamos una tendencia bajista, la cual se está formando aquí, generándonos highs y lows continuamente más bajos. Pero ¿cuándo se produce el cambio? Cuando el precio genera este low, formando después un high que no tendrá la fuerza para romperlo de nuevo, creando así un higher low y confirmando el movimiento con la rotura de este high, dejándonos una estructura ascendente en el precio. Ahora tenemos el gráfico del dólar. Este tiene un cambio de tendencia bajista, pero antes de explicarlo, quiero ver si sois capaces de identificarlo, así que si queréis, podéis parar el vídeo para analizar el movimiento. Exacto, el cambio se produce aquí. Principalmente tenemos que tener una tendencia alcista en el precio, llevándonos hasta este high, el cual genera un low que no puede romperlo de nuevo, y confirmando el movimiento con la ruptura de este, dejándonos finalmente una estructura descendente en el precio. Volvemos a tener el gráfico del dólar, pero esta vez en semanal, el cual representa la estructura externa, mientras que en el cuadro tenemos la estructura interna, representada en el timeframe de 4 horas. Ahora bien, se ve claro como en el lower timeframe estamos en una tendencia contraria a la que deberíamos, y nos deja claro que el movimiento que tenemos que operar es este. Por último, vamos con los ejemplos prácticos del vídeo anterior. Aquí tenemos un Open Low High Close en el euro dólar. Vemos como el precio en el gráfico de una hora actúa perfectamente. Podemos observar cómo abre en este nivel, nos genera un low unas horas después y expandimos hasta crear el high del día, finalmente acumulando hasta el cierre, creando esta vela diaria. Ahora tomamos el ejemplo del Open High Low Close en el dólar. Vemos como el precio abre y muy rápidamente nos genera el high diario, expandiendo a lo largo del día hasta generar el low, y finalmente teniendo algo de retroceso hasta el cierre, formando esta vela diaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y os sea útil para comprender los movimientos de este mercado. Hasta la próxima.